KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 19 de julio. Usted está viendo Next Canal 21. Bueno, temas varios. Uno, ¿qué vamos a hacer con los insumos agropecuarios y los que están pidiendo los productores, sobre todo de arroz? Ayer tuvieron una reunión y, bueno, ¿qué se va a hacer? Hoy se instala la Comisión de Asuntos Agropecuarios en Merca, Panamá. Un día también en el que la Cámara de Comercio le pide al gobierno, bueno, el cese de los confinamientos para recuperar la economía. ¿Cuál es el planteamiento que van a tener ellas? Vamos a tener a su presidente con nosotros. Igual vamos a tener al doctor Walter Cracchio, es neurocirujano. ¿Qué fue lo que se le hizo realmente en las vértebras? ¿Y por qué al expresidente Ricardo Martinelli? En un día en el que nuestro país va, pues, a sacar matemáticas. Hoy, ¿qué pasa mañana? Nosotros le podemos ganar a Grenada, sí. Pero ¿por cuántos goles hay que hacerlo? ¿Y qué tenemos que esperar del encuentro entre Qatar y Honduras para poder llegar a estos cuartos de final? O sea que para ganar necesitamos ganar nosotros con más de 4 goles y que Honduras le gane a Qatar. Está duro. Está duro. O que Qatar, bueno, no sé. Bueno, el presidente López Obrador ahora habla del ansiado canal seco en el istmo de Tehuantepec, en México. ¿Tú vio lo que dijo The Economist de él? Sí, bueno, exactamente. Yo creo que no hay más nada que añadirle. Dice The Economist que él es un cantinfla. Cantinfla. Duro. Muy duro. Bueno, esta revista la verdad es que lo tiene entre ceja y ceja. Un día también en el que hubo primarias ayer en Chile. Ya hay candidatos presidenciales. Pues, el joven del Doric tiene 35 años y será el abanderado de la izquierda. Por la derecha también. Un joven de 43 años, ganándole un histórico. Bueno, pues la centro derecha dice que puede abrirse un espacio en medio de este volcán que va a ser las próximas elecciones en Brasil. Ya Bolsonaro está despachando, salió del hospital el día del sábado, así que pues volvemos ya estará en el Palacio de Itamaraty, ya en Brasilia. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros les informamos, usted decide. Muchas cosas están pasando, Fernando. Voy a partir por algunas noticias que usted debe ponerla ahí en su radar, porque puede ir cotejando lo que pasa en el mundo con lo que podría pasar con nosotros y cómo debemos actuar. El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, anunció que hoy arranca el periodo de apertura, casi total. Digo casi total porque hay unas restricciones todavía. Jugándosela en un momento bien complicado. Él, el propio primer ministro, está con restricciones por estar en contacto con su ministro de Salud, que está contagiado con el COVID-19. Entonces Boris Johnson pasa a un estado de cuarentena preventiva. Pero hoy arranca una apuesta bien complicada para él, porque si usted mira los números, Fernando, Inglaterra, aquí tengo los números, si usted me ayuda con ellos, Inglaterra tiene 128.000 muertos aproximadamente y más de 5 millones, casi 6 millones de contagios. Él abre en un momento en que el Delta está amenazando y se la está rifando. Ese sí te la está rifando. Se la está rifando y los ojos del mundo, contrario a lo que está haciendo él, el presidente de Francia va en el sentido contrario. Entonces tenemos dos ejemplos. Ayer, por ejemplo, Inglaterra tuvo 47.599 está en nuevos ascenso casos. Serio. Sí, bueno. Pero hoy, prestemos la atención, nosotros esperamos que le vaya bien a todos. Al mundo. Hay que estar locos para pensar que queremos que le vaya bien a nadie. Ojalá encontremos fórmulas, que es complicado. Acuérdense que estamos bregando con un virus cuya estrategia varía él y varía su estructura molecular, y al variar su estructura molecular podría producir, como efectivamente ha producido algunas variantes, con mayores capacidad de infectación o mayor patogenidad, ser más patógeno. En este momento tenemos variantes como la Delta y la Delta Plus, que son ambas cosas, ¿no? Y esto es importante que la tengamos en consideración cuando miremos esto. Se la rifa.
tanto el presidente de Francia, que tiene a la población. Nadie quiere estar encerrado, esa es la verdad. Pero debemos ser objetivos con lo que está ocurriendo. También informarles que el daño que hizo estas inundaciones, estas lluvias, en Alemania, en estas inundaciones, los ríos del Rin, entre otros, es espantoso. La primera ministra, la canciller alemana estuvo recorriendo las áreas afectadas. Yo no sé si usted conoce bien Alemania, Fernando, ¿no? Y Bélgica. El reino de los Países Bajos, Holanda, principalmente, estuvo afectado también. Y fíjese que le estoy hablando de un país que sabe cómo drenar. Sí. Si usted va al reino de los Países Bajos, si usted lo quiere conocer mejor por Holanda, una de sus exquisiteces y su gran tecnología es cómo le ha recatado tierra al mar. 38% del territorio es ganado al mar. Canales de drenaje increíblemente Bueno, eficientes. lo que ustedes ven, esos molinos de viento tan característicos de los Países Bajos, en verdad son bombas de agua. Sí, y que además están generando Lo que energía. están generando es tirando bombas de agua de vuelta en al mar. cada paso de eso usted ve plantas generando y regando y drenando. Bueno, ahí también hubo, y no se preste la atención a esto porque igualmente sigue la sequía golpeando la costa, el área noroeste de los Estados Unidos. También le informo que Canadá no sale de sus sorpresas. Esta semana, que viernes, otro encuentro de tumbas de jóvenes asesinados, bueno, enterrados en una isla que está frente a la Columbia Británica. Ahí, ¿sabe cómo Porque le dice? todo se está dando hacia el lado Pacífico. Hay diferentes, hay en Alberta también, hay en todos lados. Lo que pasa es que por aquí se están encontrando más tumbas con a las 1100 tumbas de niños y niñas. Se ha encontrado otra de 160 en una isla que se llama la isla, ¿cómo se llama? La isla esa famosa de Estados Unidos, de cárcel. Alcatraz. La Alcatraz de Canadá le llaman esta isla. Ahí solo se entra por barco. No hay forma de salir. Y las mareas, el frío, y se supone que niños se tiraron a eso, tratando de huir al maltrato. Canadá está apesadumbrada, pero esto fue dirigido por la Iglesia Católica y todavía no hay un pronunciamiento de la Iglesia Católica con respecto a esto. Bien, también en noticia importante, ayer se celebraron las primeras primarias, porque todavía esto es hasta el 23 de agosto. Ayer se celebraron las dos primarias, dos tendencias, una de la derecha y otra de la izquierda. En ambas, los jóvenes sorprendieron a los viejos. Gabriel Boric le ganó al alcalde comunista Daniel Jadwe. Fíjense, le doy los números. Boric sacó 60.43% y Jadwe sacó 39.59%, por más de 20 puntos. Los dos dieron categóricamente. El otro quedó con 18, porque Sichel sacó 49,1 y Joaquín Lavín sacó 31,30. ¿Por qué no suma 100? Porque había otros candidatos. Claro. Entonces los otros sumaban el 10%, que es lo que hace la diferencia. ¿Qué quiere decir esto para Chile? Que un candidato de 35 años, Daniel Boric, viene de las filas del movimiento estudiantil. ¿De acuerdo que el movimiento estudiantil, Fernando, que lanzaba por la reforma secundaria? Es abogado, pero vence a un histórico del Partido Comunista. Lo venció. Que todo el mundo daba por sentado. Sí, todas las encuestas daban que los viejos iban a ganar. Y este joven le gana, y le gana ampliamente, y con una propuesta ecológica, con resolver el problema de economía, sin modificando el modelo neoliberal. Esta es la propuesta. Y le pide que no le tenga miedo a los jóvenes, Boric. Por otro lado, Sichel, que es un independiente, le gana a un tradicional. Ambos, tanto Sichel como de la derecha y ¿cómo se llama? Levin, vienen del gabinete del presidente, pero uno es más moderado. Mucho. Sichel es más moderado, con 43 años apenas, un joven. Ganaron. Estos son los dos candidatos que ya han participado, votaron más de 3 millones
de personas en estas primarias que son abiertas. Chile tiene un sistema de primaria bien interesante y esta es la votación más alta de primarias desde que se estableció este sistema. Todavía quedan por ver si sale un candidato de la centro izquierda, de los partidos tradicionales, el Partido Socialista, o sale un candidato del centro derecha. Cualquiera que salga debería competir votos con una de las dos tendencias. Y por eso se está analizando. Tienen hasta el 23 de agosto. Estos candidatos ya son oficiales. Una vez que usted pasa por esa primaria, ya es el candidato. Ya, estos dos son los primeros dos candidatos presidenciales para el noviembre de Chile, mientras sigue el proceso constitucional. También hoy, Fernando, 19 de julio, se celebra el 42 aniversario de la Revolución Sandinista, que comenzó como una revolución que en teoría iba a ser una revolución del centro socialdemócrata y terminó siendo una revolución marxista tomada por los cubanos y que terminó en uno de los grandes fracasos cuando fue derrotada. ¿Usted se acuerda de la invasión de nosotros? Unos meses más tarde se dieron las elecciones en Nicaragua y Violeta Chamorro le ganó a Daniel Ortega en forma aplastante. Después hubo varios gobiernos y después de 3 intentos, Daniel Ortega lleva ahora su tercer periodo en el gobierno. Que hoy debe lanzar su candidatura presidencial. Sí, no, mientras la revolución se tragó sus propios hijos. Una parte importante de los presos políticos hoy en Nicaragua son ex-sandinistas. ¿Y de qué? Comandantes, que incluso, entre ellos Torres, que hicieron operativos, y Dora María Telles, que hicieron operativos para salvar a Daniel Ortega, que hoy los tiene presos, incomunicados. Nadie sabe, ni de los abogados, ni de la salud de Dora María Telles. Nadie sabe. La comandante Mónica Mortadona anda escondida. Sí, ahí. Para que usted sepa lo que está pasando en ese hermano país. La revolución se tragó a sus propios hijos. Saturno. Esto, únale a lo que está ocurriendo en el resto del continente y lo ponemos rápidamente en eso porque tiene cosas que ver con nosotros. En primer lugar, en Tokio ya hay casos de deportistas enfermos con COVID. Y el temor de esto no es tanto por la cantidad que casos pueda haber, sino la difusión que pueda traer esto de las variantes del COVID. Ya esto preste atención. Mientras en Corea del Sur sigue el problema, Fernando, y sigue el problema en Taiwán, sigue el problema en Indonesia, sigue el problema en Guatemala, perdón, en Colombia y en Costa Rica. Si usted tiene los números por ahí, perdón, y nos ayuda, en este momento, en el mundo, los números que yo tengo aquí, Fernando, me dicen que estamos por 190 millones ya. Ya lo superamos. Deme algunos números para ver. A ver, en el mundo, nosotros hoy amanecemos con 191.462.079 casos totales. Hay 28.579.671 casos activos. Ha subido. Recuerden que llegamos hasta 26 millones de casos activos. Y 4.108.124 casos de personas fallecidas. Costa Rica hoy amanece con 71.701 casos. Nosotros amanecemos con 13.424. Nosotros 13.424. Y Colombia amanece hoy con 133.882 casos. Ayer tuvo 18.206 casos con 476 fallecidos. Colombia ya lamenta 116.307 fallecidos. Y le doy alguna cifra para que usted compare. Mire, el país con mayor nivel de positivos, los Estados Unidos, con casi 35 millones, y le sigue muy de cerca la India, con 31 millones. Y nosotros aquí en América Latina, el país más contaminado es Brasil, en donde hay unas variantes que ponen en peligro nuestra región. Esto en materia de COVID está indicando algunas de las cosas que usted debe saber para que nosotros miremos ese espejo. Porque recuerde que en este momento tenemos que ser bien lo más objetivo posible. Porque aquellos países que han vacunado, y han vacunado fuerte, como los de Estados Unidos, Israel, la propia Inglaterra, el propio Chile, Alemania, se ha encontrado que casi el 100% de los casos hospitalizados hoy proviene de los no vacunados. Y el cirujano general de los Estados Unidos
Y hay una crítica general que todos los que están fomentando una línea antivacuna están propiciando la muerte de jóvenes. Si esto ve la cantidad de muertos que están ocurriendo ahora, incluyendo nuestro país, están muriendo más de los segmentos de los grupos etarios, de los grupos de edad por debajo de los 50 hasta 20 años, están muriendo. Entonces, hoy que nos llega a nuestro país, esta semana que nos va a llegar a nosotros cerca de 460.000 vacunas, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en que no dejemos que los antivacunas, que la información anticientífica, que no dejemos que la anticiencia se imponga sobre la ciencia. Es un poco complicado por el tiempo que ha llevado esto. Pero es que en la historia de la humanidad, Fernando, usted que conoce de historia, estas epidemias no terminaron en un día, ni 2 días, ni meses, terminaron en años. Años. La última, la gripe Española, llamada española, tiene un nombre que yo creo que es mal puesto. No es mal puesto, porque no es el único país que no tenía censura. Todo el mundo cree que la gripe española nació en España. No, nació en Kansas, en el estado de Kansas, en Estados Unidos. Entonces, todos esos problemas, la peste bubónica, la malaria, todavía la tenemos. Entonces nosotros tenemos que entender la dinámica del enemigo. ¿Quién es el enemigo aquí, Fernando? El virus, que tiene la capacidad de mutar. La mayoría de las veces, afortunadamente, esas mutaciones sin mayores consecuencias, pero en el árbol genealógico, los linajes de las variantes tienen algunas características de algunas de ellas, entre ellas la variante Delta y Delta Plus y la variante India, que le han puesto letras griegas, pero que tienen diferentes comportamientos y el virus tiene capacidad de mutar. Todos los virus. Al reproducirse, y usted tiene que entender que este virus no se reproduce en el aire, se reproduce, lo necesita a usted. Entonces en el mundo se debate hoy si se debe multar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una discusión sobre si a Fox, canal de televisión, se le debe multar por la campaña antivacuna que tiene. Porque al hacerlo se responsabiliza de las muertes. Claro. Entonces hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Y esto es una cosa que usted lo debe tomar. Algunas cosas políticas que usted debe saber en el día de hoy. En Perú, en teoría, este martes se debía producir la proclamación de Pedro Castillo. Sin embargo, Keiko Fujimori, utilizando la técnica del Trump, está llevando esto a su máximo nivel. ¿Se acuerda que Trump lo llevó hasta el 6 de enero? A unos cuantos días de la toma de posición de Biden. Y hubo aquel disturbios que generaron toda clase de dudas y que todavía existen. Entonces, la teoría de Keiko Fujimori y su gente es dejar una especie de estela de dudas sobre lo que ocurrió. ¿Y eso qué produce? Una debilidad estructural, ¿dónde? En el sistema democrático peruano. Es probable que la proclamación se pueda hacer tan temprano como mañana o tan tarde como el viernes. Casi todos los recursos que ha presentado Keiko Fujimori han sido rechazados, sí. Fernando. No veo ninguna razón, ni creo que pase, que no se haga la proclamación de Pedro Castillo. Pero al hacerlo, que ya incluso los regionales lo han hecho, se está demorando las transiciones incluso en los gobiernos locales. Y esto es lo que va a dejar al gobierno en una especie de sin transición, cero transición. Porque no puede haber transición si no hay una formal proclamación. Bueno, que los peruanos están acostumbrados, porque la forma como entró Vizcarra al poder, como entró Sagasti al poder, han sido también de ya para allá. Es decir, básicamente va a entrar Pedro Castillo como si fuera uno más. Entonces, también preste la atención a lo que está ocurriendo en el mundo de la guerra comercial. Porque se está intensificando la confrontación entre los Estados Unidos y China, no solamente por el caso comercial, sino también por otros factores de carácter geopolítico, como por ejemplo Taiwán, Hong Kong. Los Estados Unidos emitió la semana pasada una advertencia a los empresarios norteamericanos del riesgo de invertir en Hong Kong. Y entonces, como ambos socios, ambos países, tanto China popular como los Estados Unidos y nosotros, necesitamos que haya entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la primera y segunda economía del mundo, de la primera y segunda economías de consumo del mundo. Una falta de entendimiento o una guerra económica, como hay, por ejemplo, entre la República Popular China y Australia en este momento.
Eso tiene consecuencias muy graves. Y está causando algo interesante, porque esta guerra comercial la que está llevando, pues han producido tantos componentes para laboratorios y cosas así, que hay una falta de chips, de esas tarjetitas para varios componentes, tanto de carros como de computadoras. Por eso, no, y por eso es que en Estados Unidos se está dando una cosa interesante, que fue el tema de The Economist la semana pasada. El mercado de carros de segunda ha aumentado. La gente prefiere un carro de segunda porque tiene más componentes, tiene, pues, por ejemplo, el reloj digital y un montón de componentes, porque ahora que no hay chip, lo que están ahorrando las constructoras de carros es en cosas superfluas y en lujo. Así que una cosa interesante, José, debido a esa falta de componentes para los microprocesadores dentro de los carros, debido a que se están utilizando en temas farmacéuticos y médicos. Hoy debemos prestarle atención en estos días, y preste atención usted, por el impacto que tiene en nosotros en las siguientes crisis. Uno, en Colombia, que está cerca de nosotros. Mañana. Mañana 20 arranca lo que podría ser una nueva etapa de confrontación con la movilización de los muchachos. Ya hay movilizaciones militares en Cali, en Bogotá, y la presentación que el presidente Duque dijo de su proyecto, nuevo proyecto de reformas tributarias. Preste atención porque eso se va a poner color de hormiga. Va a haber movilizaciones, va a haber planteamientos políticos. Preste atención a esa crisis en desarrollo, además que ya tiene la crisis económica, la crisis del COVID en toda su plenitud. Preste atención en la influencia que eso está teniendo en Venezuela y el proceso de negociación en esa área, Colombia-Venezuela. Preste la atención a lo que está ocurriendo en Brasil, en donde incluso las fuerzas de derecha están pensando en otro candidato que no sea Bolsonaro, por el nivel de deterioro. El presidente Bolsonaro se fue dado de alta y es probable que comience a despachar parcialmente, con restricciones, pero ya está fuera del hospital y está fuera de peligro, que es una cosa importante para Brasil. Elimina el CAS parte de los riesgos. Esto de estar quitando y poniendo presidente. Y preste la atención al desarrollo de dos crisis. Uno, la crisis de Haití, por el impacto que está teniendo en América Latina. Hace tiempo que Brasil no estaba sostenidamente en la noticia. Y recuerde que Brasil está en la noticia por los 3 puntos que le dije. Uno, por el hecho material del asesinato del presidente Moïse. Ese es un hecho, eso es una cosa. Dos, quiénes estaban detrás, quiénes los actores intelectuales y quiénes estaban detrás de ese asesinato. Esa es otra cosa. Y el impacto internacional de ese asesinato, porque qué países estaban involucrados, directa o indirectamente, y la mayoría son indirectamente en este proceso. ¿Dónde se planeó esto? ¿Dónde fueron estos conspiradores a buscar gente? Sabemos ya que el equipo que mató al presidente es un equipo de exmilitares colombianos que fueron contratados por compañías por ese proceso de privatización de el sicariato o de fuerzas militares para hacer acciones en países y no poder culpar a ningún gobierno. Esa es la realidad de estos ejércitos privados. Esta transacción se hizo en Miami y si se hizo en Miami se violaron normas legales del uso de dinero en Estados Unidos y por eso es una ofensa federal y el FBI está investigando eso. Este problema también tiene repercusiones para el presidente Duque, porque pone en evidencia un problema de los falsos positivos, que toda esta gente, ¿cómo podía estar saliendo así? Y hay un ciudadano guatemalteco, la esposa del presidente Moïse, ya está en Puerto Príncipe, y ella es una testigo principal. Las noticias siguen siendo contradictorias, porque mientras Colombia dice una cosa a través de su ministro de Defensa o su ministro o de la policía, en Haití se dice otra cosa, en los Estados Unidos se dice otra cosa, en República Dominicana se dice otra cosa, entonces no tenemos claro todavía el panorama. Lo que sí sabemos es que se ha producido un hecho de tal magnitud que tiene esto en una alta tensión, porque tiene todos los ingredientes de una noticia. Uno, la magnitud de hecho. Dos, los niveles de intriga, los niveles internacionales y quiénes fueron los autores intelectuales. Todo eso genera una novela de intriga. Preste la atención al desarrollo de la crisis en Cuba.
usted verá que ellos están preocupados cuando el gobierno cubano está tomando decisiones, y salió Raúl Castro y las movilizaciones, porque Cuba, el gobierno cubano lo está mirando al old fashion, a la medida vieja. Ataca, denigra a los protestantes, golpéalos, después sales tú diciendo que las calles son solo de los revolucionarios, y después viene la represión. En segundo plano, tercer plano para volverlo. Si esto va a ser efectivo o no, creo que los niveles de deterioro de la economía cubana en este momento son de tal nivel que no existe capacidad de respuesta, y no existe un Chávez para mandar dinero, no existe una Rusia para mandar dinero, porque los otros países están preocupados en su propia sobrevivencia y hay demasiados problemas. Esta coincidencia va a serle bien complicado al gobierno cubano manejar estos hechos con la misma estrategia. Y esto nos lleva a nosotros, o hay solución integral en toda la región, no solamente en Cuba, o debe haber solución a los problemas en Colombia también, debe haber solución a los problemas en Honduras, en Nicaragua, en Panamá, en los Estados Unidos. Y preste la atención a las contradicciones que se están generando en los Estados Unidos por las nuevas denuncias que los libros están diciendo de las cosas que intentó hacer y algunas que hizo el expresidente Trump, que pusieron en peligro la democracia norteamericana. A la vuelta, vamos a hablarles sobre cómo estamos en COVID nosotros, la vacunación, qué se ha avanzado en esto de las negociaciones con Minera Panamá, cuál es la situación real de esto, y realmente esta protesta de la Cámara de Comercio, cómo se debe interpretar. Entendemos el disgusto, lo que no entendemos es la falta de comprensión integral de lo que está ocurriendo. A la vuelta, eso y más.